Ok, vemos la pantalla, sí. Sí, doctor, se ve. Bien, gracias. Entonces, hemos comentado cuando hablamos del cuadro de bronquitis, comentábamos también la posibilidad de que ese cuadro de bronquitis aguda sea el inicio de un asma, porque el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria, pero todo proceso crónico tiene un inicio agudo en primera instancia. Entonces, hay ocasiones en que no sabemos si este cuadro corresponde a una bronquitis o está correspondiendo al inicio del asma. Vamos a ver que los antecedentes nos orientan, pero esta enfermedad inflamatoria que tiene episodios de estar normal y episodios de estar con un broncoespasmo, aún no se tiene una respuesta clara como un patrón de etiología o como una conducta definitiva. Por eso cuando hacemos la búsqueda en los sitios indexados, como por ejemplo el Scopus, siempre vemos de que existen nuevos artículos que muestran respuesta distinta a otros esquemas, de ahí que se va buscando alternativas para poder lograr una guía de tratamiento que sea efectivo para todos. Me olvidaba de grabar la clase. Por favor, en el chat ponen su nombre, ¿sí? Estamos grabando la clase para los compañeros que no han podido llegar. Es una preocupación a nivel mundial que, por ejemplo, la GINA, la Global Initiative for Asthma, da un concepto como un proceso inflamatorio crónico a nivel de las vías aéreas, en el cual se nota la actividad de determinadas células y mediadores como responsable de la inflamación. Esta inflamación que afecta en mayor o menor medida, vemos que a nivel mundial hay una tendencia a su incremento y se relaciona con el tema del incremento en cuanto a los contaminantes atmosféricos que puede llevar como un factor etiológico. Este profesor Fabián, por ejemplo, en una de sus charlas, mostraba de que casi todo el globo terráqueo, más de 300 millones de personas, padecen la enfermedad. Esta enfermedad del asma puede ser clasificada de distintas maneras, ya sea por su presentación clínica, ya sea por su posible etiología. Y clásicamente la definimos, vamos a abrir la puerta, la definimos como intermitente, persistente, crónica o atípica. Esa es la clasificación. Otros autores mejor la clasifican en dos, extrínseca o intrínseca, y otros, de acuerdo a su etiología, cuando se encuentra un factor alérgico o cuando se desconoce su causa, que la llamamos como idiosincrásica. Las extrínsecas se caracterizan porque se presentan más a edades tempranas
y hay antecedentes de alergia en la familia, inclusive el paciente, además del problema del broncoespasmo, puede presentar reacciones en la piel como si fueran alergia, y cuando le hacemos las pruebas cutáneas van a salir positivas, igual que la inmunoglobulina E. Sin embargo, la intrínseca, aquí no sabemos qué está pasando, por qué ese paciente no puede respirar, no tiene antecedentes en la familia, no hay antecedentes de infecciones virales a repetición en la juventud, en la niñez, no tenemos algún alergeno conocido, y fíjese que es donde nos entra a interesar desde el punto de vista de medicina interna, ya no de la pediatría, porque la mayoría de los pacientes, eso no implica que no pueda haber a otra edad, son de 35 años para arriba. Cuando, así como dice, vamos a abrir la puerta, admitir, así como dice la otra clasificación, la alérgica, ahí hay antecedentes, vamos a ver que las pruebas como la inmunoglobulina son positivas y podemos identificar inclusive un antígeno específico. La idiosincrásica, igual que la que hablábamos hace un momento, sin antecedentes, pruebas cutáneas, les pedimos las pruebas cutáneas van a ser igual que las inmunoglobulinas negativas. Entonces, hasta ahí sabemos el concepto, sabemos su forma de presentación desde el punto de vista de su clasificación, pero ahora tratemos de entender qué es lo que ocurre. ¿Por qué ese paciente comienza a tener tos? O en los casos más severos, comienza a tener falta de aire. Por eso uno de los conceptos que vamos a ir teniendo en cuenta es que cuando lleguemos al diagnóstico de nuestro paciente de asma, debemos recomendarle que hasta que conozca el posible alergeno, no debe ducharse con la puerta cerrada, porque es posible que la humedad durante la ducha le pueda hacer un broncoespasmo tan severo que no va a tener oportunidad de gritar para pedir ayuda, porque este broncoespasmo lo que hace es atrapar el aire. En los casos severos, entonces, ante esa posibilidad, es como si estuvieran agarrándole el cuello y apretándoselo. Entonces, entendemos, como ese concepto, porque encontramos células características y mediadores. Estas células son desde el punto de vista eosinófilo, con linfocitos del tipo CD4 positivo. Es decir, se nota que hay una respuesta de tipo, lo que hemos aprendido en mediadores, como cuando encontramos la alergia, lo que aprendieron en farmacología. Fíjense que en este proceso inflamatorio tenemos dos etapas. Miren el gráfico, las características de los mediadores, la interleucina, y todos esos factores que hemos aprendido. Vamos a ver que en la etapa temprana, que es en los primeros minutos, el paciente presenta una contracción de los músculos de la vía aérea, acompañado de una dilatación de los vasos del epitelio y una hiperactividad de las glándulas mucosas. Entonces, esto hace que se reduzca la luz, la cantidad de aire que puede pasar, y esto obedece cuando estamos enfocando como un factor alérgico debido a que los mastocitos que liberan gránulos, entre los que pueden ser histamina, triptasa y leucotrieno. La siguiente etapa ya aparece horas más tarde. Ya aquí tenemos una contracción sostenida de ese músculo liso. De aquí empezamos a entender también cuando hablemos del remodelado. Es decir, este paciente que lleva meses, que lleva años con cuadros a repetición, comienza alterando la estructura normal de esa vía aérea, por lo que entendemos la presentación del remodelado. Esta intensa reacción inflamatoria puede ser tan severa
que en ocasiones, y no muy raras, el paciente puede fallecer. Puede fallecer por la obstrucción, por un lado, y por otro lado, por las complicaciones a largo plazo provocadas por este remodelado, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, que nos lleva a esas características de distrés, como también de la fibrosis, tratando de regenerar ese epitelio lesionado. Si imaginamos aquí en el gráfico, lo que les estoy mostrando, donde está el sello de la revista Yadiva, como la luz. Vemos la capa muscular, vemos las características vasculares. Entonces, estas células que están circulando comienzan a ser activadas tipo reacción antígeno-anticuerpo, lo cual nos va a liberar todos estos gránulos, esas proteínas básicas que son las que provocan esa respuesta a nivel del epitelio y del tejido muscular bronquial. Por ejemplo, Advari y colaboradores tratan de demostrar en la fisiopatología que las células T-killer o asesinos naturales con variante de CD4+ o CD3+, predominan en los pacientes con asma, contrastando con la sarcoidosis que no se encuentra. Entonces, aquí se observa en esta prueba que se trata de comprender que esta respuesta a los mediadores de CD4+ o los linfocitos T ayudadores del tipo 2, más la reacción de las interleucinas, principalmente la 4 y la 14, pero no el interferón gamma, hacen como si tuvieran el perfil de linfocitos T helper 2 del grupo de CD4+. Entonces, de ahí se trata de comprender esta respuesta. Si observamos desde el punto de vista de la histología, vamos a ver que 2/3 partes de las células asesinas naturales, de killer, hay un receptor invariante en la superficie de estos procesos. De ahí que en ocasiones podemos relacionarla con la respuesta a una sustancia que es la que provoca, y una de sus características de este grupo es que vamos a ver que desde el punto de vista clínico son cuadros que van desde moderado a severo. ¿A qué decimos moderado o qué decimos severo? Cuando el paciente presenta mayor gravedad de dificultad de intercambio gaseoso debido al atrapamiento. Entonces, lo que ya aprendieron en farmacología, qué provoca la histamina, qué es la sustancia, la hexavalicidinos, actor para eosinófilos, todo eso que ya ustedes aprendieron mediado en la parte inmunológica de lo que significa la alergia, aquí se lo puede entender. Y el incremento, como les decía, por las características de los contaminantes ambientales, y ustedes van a notar que hay personas que cuando va a cambiar el sur, ellos se les cierra. Cuando estén de guardia, van a su internado, primeramente, y van a empezar a detectarlo. Que cada que hay cambio de clima, nosotros ya sabemos que vamos a tener un paciente en la guardia con asma, 1 o 2. Y vemos también que existen medicamentos que pueden provocar la respuesta, es decir, el alergeno. Pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. De ahí que se trata de ver de que son muchos los posibles causales, y entre ellos entran los famosos procesos inflamatorios provocados por las infecciones, especialmente durante la niñez. Estas gripes, estas bronquitis, durante la niñez a repetición, hacen que nuestro organismo tenga una mayor sensibilidad para poder responder frente a los alergenos. Un caso especial en el asma
Es lo que ocurre con el ejercicio. Por eso que vamos a al doctor. Mi hijo no puede hacer educación física porque cada que va no puede respirar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pareciera ser que el ejercicio, al incrementar la temperatura en el aro bronquial, es el que está favoreciendo esta respuesta que es detectada en la microvasculatura. Entonces, la mejor manera de comprender por qué hay sibilancia, por qué hay tos, por qué hay hipersecreción, por qué hay disnea, es tratar de comprender el grado de respuesta inflamatoria. En ocasiones es tan leve que el paciente ni va al médico. Él sabe que le viene a sacar la perita, esa tosecita, pero que en unas horas o mañana se le quite. En cambio, hay casos más severos, pero en general hay que considerar que son procesos crónicos que se van repitiendo. Entonces, en las etapas agudas, el broncoespasmo disminuye su luz, la hipersecreción, el aumento del epitelio va a disminuir aún más. Por lo tanto, existe la posibilidad de empezar a tener complicaciones como son las atelectasias, debido a que esta hipersecreción de moco puede provocar tapones y ir a obstruir parte de la vía aérea periférica. Al haber la sensación de falta de aire, alerta el organismo, empieza el miedo, el paciente teme, no puede respirar, y la hipoxia detectada trata de ser compensada por mecanismos para incrementar la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que pase por el aro bronquial, pero el problema no es la perfusión, porque la perfusión está bien, de nada sirve que incremente la perfusión aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, porque el problema está en el intercambio, no es la membrana, es simplemente el aire que está atrapado. El broncoespasmo es como cuando ustedes tienen una vejiga, la llenan de aire, pero le tapan el cuello y no dejan que salga el aire. Entonces, ¿quieren meter más? No pueden meter más porque ya la vejiga, el alveolo está lleno. Entonces, con el tiempo, empezamos a detectar lo que conocemos en semiología como el tórax enfisematoso. Aquí empezamos a notar y reconocer esos pacientes sopladores azules o sopladores rosados. Azules porque son cianóticos y rosados como en el caso de la bronquitis crónica, que no hay mucha alteración del intercambio. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes, una vez que presentan, pueden repetirse muy frecuentemente si está relacionado con un alergeno. O en ocasiones el contacto es esporádico, entonces pueden pasar tiempo sin que el paciente presente ninguna alteración. Lo primero que siente el paciente, o los padres nos los avisan, es: doctor, ¿sabe qué? De noche mi niño le suena su pecho. No está tosiendo, solo tiene sibilancia. Entonces, ese broncoespasmo comienza a alertar al organismo con sibilos, que se dice en semiología, las sibilancias como silbo. Otros pacientes comienzan con un poquito de tos. Todavía no tienen sibilancia, tienen un poco de tos. Y dependiendo de la severidad, tratan de eliminar la expectoración, algo que no es fácil, porque esta expectoración es filante, que es como si fuera pegajoso, de color blanquecino como el agua, pero es como un moco que cuesta que se desprenda. El antecedente entonces de estas características, en primera instancia lo primero que van a sospechar es una bronquitis. Pero si el cuadro se está repitiendo, ya es más probable, por los antecedentes familiares, alergenos, etc., pensar que no estamos con una bronquitis simple, sino estamos con cuadro de una reagudización del asma. Entonces, ¿qué encontramos a la inspección? Dependiendo si es leve, casi ni va a ir al médico. Pero en un caso moderado, un caso severo, vamos a encontrar un paciente fatigado. Vamos a tener un paciente inquieto,
les hace señas que no puedes respirar. Mientras más severo el cuadro, más trastorno del estado neurológico, esa sensación de muerte que tiene el paciente, y a la vez comienza a presentar las manifestaciones del dióxido de carbono, porque recuerden, al estar atrapado al aire tampoco puede sacar, ni entra ni saca. Entonces tenemos que considerar, vamos a abrir la puerta, tenemos que considerar entonces que esas características del paciente y otro elemento, jóvenes, que cuando entren a saludar al paciente en el primer contacto, ¿cómo está, señor? ¿Cómo? Van a ver que el paciente, si habla despacio, el broncoespasmo es severo. Si no se le escucha la voz, asústense. Y no traten de hacer anamnesis completa, porque el paciente está fatigado. No incrementaremos más la pérdida del tiempo para comenzar a administrarle oxígeno y los broncodilatadores, como vamos a ver. A medida que el cuadro se hace más reiterativo, comienzan a tener otras manifestaciones, como es la cianosis, como es el tórax en tonel, y es posible que podamos tener inclusive acropaquia. Entonces, tenemos que tener dos momentos. Un paciente que en ese momento no está con su cuadro asmático de crisis y este paciente que está en crisis. Cuando estamos en crisis, a la auscultación vamos a encontrar roncos y sibilancias. Las sibilancias tienen una predisposición de ser más expiratorias, más que inspiratorias. Son expiratorias. Pueden haber los dos tiempos dependiendo de la severidad. Y vamos a notar que el murmullo vesicular, mientras menos aire pase, más despacio va a ser. Y la percusión, vamos a encontrar una sonoridad conservada en etapas incipientes, pero ya en etapas tardías de cronicidad vamos a encontrar lo que es un tórax sonoro, un tórax hipersonoro. Por lo tanto, nosotros identificamos en qué momento estamos. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Por la anamnesis. Por la anamnesis y además por las características del estado clínico. Entonces, en general, al paciente asmático, lo que vamos a ver es siempre los procesos de reagudización. Cuando lo tenemos al paciente, tratamos de ver con una prueba simple, que es la del peak flow. Después de tomar la frecuencia respiratoria, después de tomar los signos vitales, y vamos a ver si estamos en un cuadro leve, que no amerita que le dé oxígeno, o estamos en un cuadro moderado que amerita oxígeno, o un cuadro severo donde el paciente está con franca insuficiencia respiratoria. Cuando decimos insuficiencia respiratoria, el paciente con una disnea de leve esfuerzo, paciente con una taquipnea por encima de 30, con cianosis, con signos de tiraje intercostal, de aleteo nasal, o sea, todo el componente de gravedad de una falta de aire. Entonces, en esa etapa, si estamos en un cuadro moderado o un cuadro severo, si estás con cuadro severo, mejor buscar una ambulancia, ponerle oxígeno y mandarlo a un sitio que tenga terapia intensiva. Porque no hay cómo perder tiempo. Perder tiempo en hacerle las nebulizaciones, ¿no? A veces uno dice, es muy confiado. Entonces, lo que te da una pauta de qué tan severo es el cuadro es que el doctor está con sus remedios, está con su jarabe, está con su nebulización, está con su broncodilatador, lo está usando cada 2 horas, cada 4 horas. A pesar de eso, tienes el paciente en insuficiencia respiratoria. Ese es un paciente severo. Entonces, este peak flow no es más que soplar y medimos la cantidad
de ml, o en otras palabras, cuántas rayitas sube, aunque ahora ya la tendencia es a utilizar PeakFlow de manera digital. Y cuando a ese paciente lo estabilizamos, le hacemos una espirometría, y en la espirometría vamos a ver qué tanto es la relación de la ventilación del volumen expirado forzado en el primer segundo. Entonces, siempre les voy a insistir un poquito de inglés para que estemos actualizados. Y la clave siempre, como puntos a reconocer, es que es un cuadro de una enfermedad heterogénea y generalmente un proceso crónico inflamatorio con antecedentes de síntomas de sibilancia, dificultad para respirar, tiraje intercostal y tos. También es posible reconocer patrones demográficos o características fisiopatológicas como tipo fenotípico, como hemos aprendido, y el diagnóstico siempre tiene que ser con la variable que tomas en cuenta, que es el límite al flujo de aire. Entonces, esta enfermedad se cura, esta enfermedad seria. ¿En qué me refiero seria? Porque a veces no es fácil la respuesta y debemos estar alertas, me refiero a la respuesta al tratamiento. Entonces, cuando tenemos la duda, lo que hacemos es una espirometría. La espirometría, vamos a medir sus valores y vamos a contrastar cuánto responde cuando le coloco un broncodilatador. Por eso es que siempre para tarea del examen, para hacer la prueba diagnóstica de un paciente asmático, se le pide la espirometría con prueba de broncodilatador. Entonces lo mide primero sus valores y luego le das 1 o 2 puffs de un broncodilatador, por ejemplo, el salbutamol, y vas midiendo cómo responde. Y de acuerdo a esas características, si tienes opción de medir inclusive su óxido nítrico, vas a poder tener valores que no solamente tienes en base a la respuesta del BEP-1. ¿Qué era el BEP-1? El volumen expiratorio forzado en 1 segundo. Entonces, cuando estés con esas características, entonces, ¿cómo veo si es alérgico o no es alérgico? Porque el paciente no siempre sabe que fue que olió o que comió o un polen, un gato, etc. Entonces, lo que se trata de ver es, primero, cuánto responde a la prueba del broncodilatador. En el gráfico lo que estamos viendo es un pequeño PeakFlow. Pero van a encontrar que algunos pacientes, como les dije en la clase anterior, no responden como uno quisiera. De ahí que la clínica es compatible y al no responder lo estimulamos la irritación con la prueba de la metacolina. Ahora, otros elementos que pueden ayudar, como puede ser, vamos a ver más adelante, las medidas del sputum, cómo están las características de los cristales, cómo están las características en el hemograma de insulación de los eosinófilos o las características de la inmunoglobulina. Entonces, algo que hay que considerar y que deben guardarse, por favor, es la relación de la PAFI. La PAFI, la relación de oxígeno inspirado con la cantidad de oxígeno sangre circulante, que lo medimos a través de una gasometría. Entonces, esta PAFI no es específico para el asma. Esta PAFI nos muestra qué tan comprometido está el intercambio gaseoso. En ocasiones no tienes muchos laboratorios y lo ves, te arriesgas, el paciente siempre es conocido, ok, te animas a manejarlo en emergencia, le haces sus nebulizaciones, pero por lo menos controla con un medidor de flujo, de pico. Si tienes suerte, vas a tener un digital que te da los valores. Otro, vas a tener algo simple, que no es más que soplar por aquí y vemos cuánto sube esta barrita de aquí. Mientras más sube, más
tratamiento efectivo se nota, porque cuando hay la broncodilatación que contrarresta ese broncoespasmo, hay mayor cantidad de flujo de aire. Desde el punto de vista de la clínica, ¿qué tan severo está mi paciente? Si utilizamos la clasificación clásica, intermitente, persistente, leve, moderado o grave, simplemente vamos a ver las características clínicas de los síntomas y los signos. ¿Cuántas veces en el día, cuántas veces en la noche el paciente comienza a presentar tos, falta de aire y sibilancia? Eso lo puedo medir, pero por favor, algo que tomen en cuenta cuando les haga el examen es que esta clasificación, para poder aplicarla, no solamente tenemos que ver cuántas veces está en la mañana y en la noche, sino también el resultado de una espirometría. Si no, no voy a poder conocer cuánto es el valor del volumen expirado en un segundo. Por lo tanto, puedo asumir, es 2 veces por semana. Pero, ¿qué tan grave? ¿Qué tan elevado es el compromiso del intercambio? Entonces, cuando estás con ese paciente que está sospechando de una insuficiencia respiratoria, tienes que tener la evidencia de respuesta, y la mejor evidencia es la pulsoximetría. La pulsoximetría, perdón, les decía entonces de que cuando estás con el paciente, la mejor manera de saber qué tan complicado está ese intercambio gaseoso es basado con la clínica, por favor. Frecuencia respiratoria más de 30, sibilancias muy fuertes, eso es bueno. Pero si la sibilancia apenas las escucho, eso es malo. Porque para que haya sibilancia tiene que haber flujo de aire. Entonces, controlamos con la clínica, y hoy con la tecnología podemos hacer la pulsoximetría. Le ponemos un aparatito, es un sensor como un dedal, en el cual nos está mostrando la saturación de oxígeno, que tiene una relación no tan fidedigna a lo que hacemos con medir en sangre, con la gasometría, pero te da una relación. Debajo de 80, cuando me preocupo cuando el paciente está por debajo de 80. Sí o sí no está respondiendo a mi tratamiento y hay que mandarlo a otro centro. Paralelo a ello, la gasometría, además de medirte la presión de oxígeno, como hablamos cuando lo repasamos, métodos complementarios, te va a poder medir el buffer de tu organismo en cuanto a si estás haciendo acidosis respiratoria o cómo está respondiendo el bicarbonato para tratar de compensar esa acidosis. Les decía entonces que además de estas pruebas alérgicas, en los cristales, como aprendimos en bacterios, estas características nos va a mostrar que hay una respuesta inflamatoria de tipo alérgica. No siempre contamos con los laboratorios disponibles. La radiografía de tórax, por favor, no es para el diagnóstico del asma, pero sí nos ayuda a ver que no tengas algo sobreregado, y nos ayuda a ver mirando los diafragmas. Si los diafragmas están aplanados, este es un cuadro ya más crónico. Si el tórax está con un diámetro bastante prolongado y los espacios intercostales están amplios, entonces este es un tórax enfisematoso. Recuerden, podemos hablar de tórax enfisematoso desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista clínico, donde predomina el diámetro superior, o desde el punto de vista radiográfico.
Existe la suerte de que podemos tener marcadores de la inflamación, podemos pedir el esputo inducido o el óxido nítrico exhalado, como les mostraba en el gráfico anterior cuando veíamos el proceso fisiopatológico. Estos métodos para delimitar el grado de inflamación generalmente se los utiliza más como investigación que como respuesta clínica. No todos los laboratorios te van a poder hacer un condensado de aire exhalado. El esputo inducido, aquí logramos estimular con una previa nebulización que haya mayor cantidad de esputo, porque recuerden que les dije que la hiperproducción hace que sea mucofilante. Lo nebulizamos para poder mirarlo y vamos a ver el grado de porcentaje de eosinófilos. Entonces, a mayor cantidad de células del tipo eosinófilo, mayor respuesta inflamatoria. El óxido nítrico exhalado y el condensado les va a permitir determinar qué tan severo. Pero en general, quien te orienta es la clínica. La respuesta al tratamiento, la respuesta a su actividad. En ocasiones el caso es tan severo que el paciente no puede comer porque se cansa, ¿no? Entonces, el tratamiento, vamos a ver que tenemos que tratar de ir a bloquear todo este proceso que hemos visto inflamatorio con la liberación de sustancias como la bradicinina, etc. Aquí vamos a ver que utilizamos dos caminos. Un esquema para cuando veo el camino 1, es decir, cuando veo que el paciente está en su crisis. Otro esquema para cuando el paciente está en intercrisis, es decir, que está controladito. Pero ¿qué hacemos para que no le vuelva el cuadro? Porque si cada vez le va a venir, el tema es que no conocemos los alergenos que le provocan, no podemos prevenirlo, por lo tanto, tendríamos que pensar en darle un tratamiento de sostén para evitar la recurrencia de las situaciones de crisis. Entonces, en la base del tratamiento es que podamos lograr tener un control a largo plazo, que el paciente pueda estar mayor tiempo haciendo sus actividades normales, y el otro elemento importante es que la respuesta sea rápida. Jóvenes, es desesperante estar como con la boca tapada y la nariz tapada, así es desesperante. Entonces, mientras más rápido la alineemos, mejor va a estar el paciente. Pero créanme que no siempre es fácil. Vamos a ver casos en la emergencia que inclusive estando en terapia intensiva tenemos que relajarlo para conectarlo a un ventilador debido a que no mejora ese intercambio. Y la base del tratamiento está en ir a bloquear ese broncoespasmo con la utilización de broncodilatadores y utilizar antiinflamatorios. Recuerden que es un proceso de tipo inflamatorio que libera toda esta sustancia que hemos hablado. Entonces, como broncodilatadores, vamos a ver aquellos que en su acción farmacológica inhiben la contracción del músculo liso, en otras palabras, dilatan. Y vamos a tener que tenemos del grupo aliviadores, como aprendimos en farmacología, lo que es el salbutamol, es decir, aquellos medicamentos que son agonistas beta-adrenérgicos. Y tenemos las metilxantinas, la teofilina, o podemos utilizar los anticolinérgicos como el murolipatropio. Esto es fácil para hablarlo porque ya ustedes lo han llevado en farmacología, entonces es más fácil que lo comprendan. Y dentro de los que evitan o revierten la inflamación, el principal agente que se está en el protocolo son los corticoides. Los corticoides, pero a veces ni con corticoides mejoramos, entonces tenemos que ir a otras alternativas, como ser los inhibidores leucotrienos o antagonistas receptores o monoclonales. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de los salbutamoles, de los agonistas beta-2 adrenérgicos, no es salbutamoles, perdón, es salbutamol, no hay plural. Pues el formoterol o el salbutamol son del mismo grupo. Y su mecanismo justamente es este, ¿no? Disminuir todo ese proceso inflamatorio, mejorando
movimiento ciliar, disminuyendo la actividad de las glándulas mucosas y frenando ese proceso inflamatorio. Lo ideal es hacerlo por vía inhalatoria, aunque también podemos intentar por vía oral. Cuando no tenemos los inhaladores, podemos utilizar en comprimido, por ejemplo, el salbutamol de 4 miligramos, o podemos utilizar en parenteral en aquellos pacientes graves, crisis asmática grave, en franca insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a tener lo que hemos aprendido a usar la adrenalina, la norepinefrina, la adrenalina, vamos a utilizar la diluida, vamos a ver cómo la aplicamos, pero por favor nunca directa. No, siempre para evitar los efectos adversos, como vamos a ver enseguida, y lo que aprendieron en farmacología, generalmente hacemos diluciones. Dentro de este grupo, entonces, de los agonistas beta-adrenérgicos, tenemos el salbutamol, que es el más conocido, fenoterol, la trultelina, clenbuterol o la adrenalina. Estos son los de acción corta, los de acción rápida, porque dentro de esto también tenemos el de acción prolongada, como es el formoterol. ¿Cuándo utilizo de acción corta? En los casos de crisis. ¿Cuándo uso lo de acción prolongada? En los casos de intercrisis, o aquellos casos de crisis asmática que se activan con el ejercicio. Antes de que el paciente media hora antes vaya a hacer sus actividades, ponemos su PAF o sus nebulizaciones para que ese paciente esté cubierto. Entonces, en la literatura ya nosotros hemos visto en farmacología sus características de tiempo de acción. Lo que sí debemos recordar es los picogramos. Es decir, que debemos saber que el tiempo de inicio es rápido. Se espera de 3 a 5, dependiendo qué estoy usando. Pero si voy a estar con lo de acción prolongada, por ejemplo, el formoterol, vamos a ver que puede tardar hasta 45 minutos en que haga efecto. Por eso es que lo de acción prolongada no lo utilizamos para crisis, lo utilizamos para mantenimiento. Y sus tiempos de duración, fíjense, por eso que repetimos las nebulizaciones cada 15 o cada 30 minutos y las repetimos a las 4 horas o 3 horas, porque el tiempo de vida está entre hora y media, a excepción de los de acción prolongada. En general, como la respuesta no es buena, habitualmente a uno solo se va tratando de mejorar el espectro de acción combinándolos, los de acción corta con los de acción prolongada, o combinándolos con un corticoide. Y vamos a ver que inclusive tenemos aerosoles en el cual tenemos LABA, que son long, de largo, acción prolongada, broncodilatador. Entonces, aquí vamos a ver, cuando estemos hablando de los corticoides, vamos a ver que depende de cuál estemos usando, depende de qué vía estemos usando, y siempre recuerden, por más severa, el corticoide no actúa de manera inmediata, hay que esperar de 30 minutos o más. Y una de las novedades para los asmáticos que apareció no hace mucho es el tema del tolubuterol. El tolubuterol tiene una gran ventaja de que se lo utiliza en parche, por si acaso ya hay en nuestro medio. Ya no hace falta estar con tu nebulizador o con tu aerosol o con tu tableta. Te pones un parchecito, no es tan caro, ya viene en nuestro medio, y ya Europa, Estados Unidos, de la época del 2011 lo vienen usando, solamente que en nuestro medio recién me parece que el año pasado, porque no era muy comercial por acá. Entonces, cuando estamos con los betas o los de acción corta, por favor, recordemos, adrenalina solo para casos de emergencia, solo casos severos o cualquiera de sus derivados. ¿Sí? Actúa rapidito, pero tiene la desventaja de los efectos adversos. Y por favor, aunque haya la adrenalina, considere que algunos pacientes, además de la adrenalina, no está funcionando. Entonces, no trate de darle más dosis, porque responde, porque lo único que van a hacer es provocar mayores efectos adversos
por los efectos arritmógenos. Entonces tenés que evaluar. ¿Cómo evaluar? Ok, por el tema de la disnea, por el tema de la frecuencia respiratoria, por el control del saturador de oxígeno o el peak flow. Vos defines, ¿no? Ahora, eso lo dejamos solo para este tipo de situaciones graves. Ahora, desde el punto de vista del siguiente escalón, son los broncodilatadores. Esto, generalmente el salbutamol puede venir en comprimidos, puede venir en soluciones para nebulizaciones o puede venir en aerosol. También es comercial la terbutalina. Si no encuentras el salbutamol, está la terbutalina, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que cuando lo usamos de manera prolongada, esto va perdiendo su respuesta. De ahí que se recomienda mejor estar combinando o alternando broncodilatadores para que tengamos una mejor respuesta. En los casos de intercrisis, para casos prolongados, entonces usamos salmeterol. La ventaja es que lo vamos a utilizar cada 12 horas. Y lo podemos combinar cada 12 horas con un broncodilatador de acción corta a demanda. Es decir, cuando el paciente nota que le va a venir su crisis, que agregue un PAP o una nebulización. Dentro de los medicamentos que lo tenemos en el arsenal para esos casos severos que nos responden es la metilsantina. El antagonista de receptores de eosina, por favor, consideren de que no los tenemos en primera línea, no porque no hagan efecto, sino por los efectos adversos que provocan. Entonces, lo puedes utilizar por vía oral, puede venir en comprimidos de 100 miligramos o, como aprendieron en farmacología, los de acción prolongada que vienen de 300 miligramos para usar la tercera parte cada 8 horas. Y vamos a utilizar, en casos de crisis severa, por vía parenteral. Pero por vía parenteral, otro de los elementos que deben recomendar, o mejor que les recomiendo que no se olviden, es que cuando estemos haciendo el cálculo de la dosis, recordemos lo que aprendimos en farmacología, que lo hacemos sobre peso ideal, no sobre peso real, ya que cuando calculamos demasiado, los efectos adversos van a ser más fuertes. Entonces, las dosis de choque es de 6 miligramos por kilo, por favor, pero por peso ideal, no por peso real. Generalmente, una vez que le haces un bolo, después le haces a goteo 1 miligramo por kilo, le vas pasando a horario durante 12 horas y luego baja su dosis ya para el mantenimiento a 0,8 o 0,7 miligramos kilo hora. Los efectos no deseables, desde vómito hasta arritmia, convulsiones, intentos de suicidio, etc. Por eso es que no lo usamos de rutina. Solo en caso que no me está respondiendo los broncodilatadores, no me está respondiendo el corticoide, el paciente sigue necesitando dosis altas de oxígeno, ok, lo intento con la metilsantina, lo intento con la teofilina por vía parenteral. Otra alternativa son los antagonistas muscarínicos, los anticolinérgicos, que también los conocemos, que el que más utilizamos son el bromuro de hipatropio, que puede venir en aerosoles o en solución para hacer 40 gotitas por 5 ml de solución fisiológica para hacer sus nebulizaciones. Podemos tener uno de efecto prolongada, como es el bromuro de tiotropium, ya no el hipatropium. Y el glicopirrolato es una alternativa a considerar. Cuando no nos está respondiendo, vamos a hacer 2 miligramos en nebulización durante cada hora, en solución fisiológica 5 cc. Hacemos primero una, luego los 15 minutos otro y luego el otro a la hora, para que podamos ver. Entonces, siempre recordemos que tenemos los de acción corta y los de acción prolongada. Cuando utilizo acción prolongada, hemos dicho, cuando el paciente está en fase de mantenimiento.
Fíjense que uno de los nuevos que hay es la umeclidinium o el aclidinium bromido. No es fácil encontrarlo en nuestro medio, pero sí como médicos debemos conocerlo. Podemos combinar salbutamol o fenoterol con hipatropium. Cada que combinemos estos broncodilatadores hay que considerar que hay un sinergismo de potenciación, pero también hay un sinergismo para los efectos adversos. Y los antagonistas muscarínicos, sus efectos adversos de estos anticolinérgicos, ya sabemos, taquicardia, nos va a secar las mucosas, la boca va a estar seca, la contracción o dilatación de la pupila va a estar alterada, por lo tanto el paciente va a tener visión borrosa, y como con todo anticolinérgico, la probabilidad de constipación, estreñimiento o inclusive un globo vesical. Para la etapa de intercrisis, ahí vamos a utilizar los medicamentos que tratan de revertir o invertir la inflamación, y siempre se la base, el mejor antiinflamatorio es el corticoide. Pero por favor, como son procesos que vamos a utilizar a largo plazo, deben recordar lo que aprendimos en farmacología, que aumenta la glicemia, altera el metabolismo del calcio, hay más tendencia a osteoporosis, podemos tener úlceras gástricas aunque no lo estemos tomando, podemos tener inmunosupresión. De ahí que siempre que vamos a pensar en la utilización del corticoide, siempre vamos a comenzar, por favor, con la vía inhalatoria, ya sea solo o combinado con broncodilatador. Ahora, pero para los casos de crisis que cada vez son recurrentes los procesos, para tratar de controlar, entonces podríamos utilizar corticoides a dosis, generalmente, bueno, todo depende. ¿Estamos en un caso de crisis o estamos en un caso de mantenimiento que quiero evitar? Eso porque el corticoide, como les dije hace un momento, no actúa de manera rápida, pero nosotros en nuestra desesperación agarramos y le damos hidrocorticoide por vía parenteral. ¿Cuál podemos utilizar? El que más común tenemos en nuestro medio es la dexametasona. Utilizamos 4 miligramos o 8 miligramos. 4 miligramos, no cambia con la dosis. O puedes utilizar hidrocortisona. 500 no, utiliza 100 miligramos cada 8 horas. O puedes utilizar metilprednisolona, 1 o 2 miligramos por kilo, dependiendo de qué tienes en tu arsenal. Una vez que ese paciente está mejorado, pues le vas a dar corticoides, pues ya se lo pasas a vía oral. Generalmente lo que utilizamos es la prednisona, vas 40, después vas 20, después vas 10, hasta quedarte con 5 o 2,5. O bien la dexametasona, quedarte con 0,5 miligramos. Todo depende de la respuesta que tenga, ya que si logramos controlar la reactividad bronquial, no necesitamos muchas dosis. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos disminuyendo esa reactividad? Porque el broncoespasmo comienza a dilatarse y la frecuencia de crisis también va disminuyendo. Entonces, todo depende de qué deseen utilizar. El protocolo de crisis severa o moderada, o protocolo de evitar que se estén repitiendo los cuadros. Es decir, tratar de revertir el proceso de inflamación y tratar de controlar la inflamación. En general, cuando usamos por vía aerosol, el más común en nuestro medio es la beclometasona, como dipropionato. Podemos utilizar dosis bajas de 200 a 500 microgramos y como promedio utilizamos entre 500 a 1000. Es decir, que lo hacemos el aerosol cada 4 horas o cada 6 horas. O hacemos un puff o hacemos 2 puffs. No hace falta dar dosis muy alta, porque si no hay dosis muy alta, no está respondiendo el cuadro. Alternativas puede ser budesonide, no es sumar beclometasona más budesonide, no ayuda, es que tenga en nuestro medio. Tengo beclo, tengo fluticasona, o tengo mometasona, o tengo triancinolona. Depende de qué, por eso lo que se recomienda es conocer. En la ciudad, por supuesto, que hay lo que busques, pero se recomienda que cuando estemos haciendo nuestro año en provincia, dar una vuelta por la farmacia del pueblo y ver qué tenemos, porque para poder recetar lo que hay en el medio, no lo que tenés en la teoría en la cabeza. Entonces, consideren qué van a hacer.
¿cuál es el momento? Crisis, intercrisis, moderada, severa. No responde con esto. ¿Qué hacemos? Hay otra alternativa. Los estabilizadores de células cebadas, como el cromoglicato sódico, que es el neodocromilo. Esto va igual a ese proceso inflamatorio de los gránulos, mastocitos, la metionina, etc. Y utilizamos 2 inhalaciones 4 veces al día durante 4 o 6 semanas. Esto responde muy bien en aquellos pacientes que conocemos que hay alergia. Su mecanismo de acción: disminuye la acumulación del calcio iónico intracelular. Eso hace que haya una disminución de la sensibilidad de cebada. Como resultado final, todo ese proceso inflamatorio, ese proceso de broncoespasmo está revertido y mejora el paciente. Sus efectos adversos: irritación de la garganta. Cuando usemos aerosoles, independiente de cuál sea, especialmente corticoides, hagamos por favor buches, enjuaguemos la boca unos 5 minutos después para evitar la proliferación de hongos. Tenemos tos, sibilancia, puede ser agregar el proceso de broncoespasmo con un edema laríngeo. Entonces tenemos que estar alerta porque pueden dar alguna otra manifestación que complique el cuadro más que ayude. Y tenemos la de acción mixta, que ya aquí hablamos un poquito de esquemas un poquito más caros, pero sí hay personas que tienen seguro pueden utilizarlo, como los receptores leucotrienos. Estos tienen su mecanismo de acción, que lo que tratan es de ir a bloquear también este proceso inflamatorio para que evite la broncoconstricción, evitar la hipersecreción, como ocurre en los procesos de hiperactividad eosinofilia, ¿no? Mecanismo: inhiben la aparición de mediadores, disminuyen la broncoconstricción y la secreción mucosa. O sea, el mecanismo fisiopatológico como hemos visto. En el medio vamos a ver que tenemos el sileutón o el safilucas o el montelukast o el branlucast. El más común, creo, en nuestro medio son los de acción prolongada, el montelukast. Pero fíjense que no es efectivo en todos los pacientes. Por lo tanto, si le das 4 semanas y no mejora el paciente, por favor, no siga gastando recursos porque no va a mejorar. Los efectos pueden ser tan serios como una hepatitis fulminante debido a la alteración del citocromo P450. Por eso es que tenemos que estar alerta con las pruebas hepáticas transaminasas, gamma-glutamina transferasa, y en ocasiones considerar de que pueden estar elevadas por efecto del medicamento y no porque el hígado está dañado. Pueden reactivar cuadros de lupus o pueden reactivar vasculitis eosinofílica. Y algo que está entrando mucho en boga son las vacunas. La inmunoterapia tratan de verse, inclusive desde el punto de vista de medicina tradicional, hay muchos naturistas que aconsejan la picada con abejas o con hormigas, así como hemos o deben haber visto en el tema del reumatismo. Y en los casos muy severos vamos a tener que tratar de intentar inclusive con anestésicos para poder relajar, inclusive el relajante, sedarlo al paciente para poder conectarlo a un ventilador. Entonces, siempre que escojan la vía aérea, la inhalatoria. Nebulizaciones, si el paciente tiene en casa. En los hospitales ahora no es muy conveniente las nebulizaciones por el riesgo de contagio con coronavirus, ¿no? Entonces, en los casos de pacientes, más bien es recomendable por seguridad que tengan sus nebulizadores. Ya no son cosas del otro mundo, hay de todo tamaño y de todo precio. Y si no hay esa alternativa, entonces tenemos los broncodilatadores por aerosol. Ese es el ideal. O si no, en comprimidos, como mencionábamos, ¿no? Entonces, para escoger el tratamiento, tengo que estar seguro de qué respuesta. La ventaja, jóvenes, que se tiene es que la mayoría de los pacientes que ven al consultorio ya son pacientes que han tenido sus crisis, ya saben su enfermedad, ya saben la respuesta del medicamento.
Una de las cosas que hay que recomendar cuando estemos utilizando los nebulizadores o los aerosoles es que se recomienda, mientras se lo agita para batirlo, que el paciente elimine todo el aire. Entonces, mientras lo va batiendo, va soplando. Y luego, la otra recomendación es que el aerosol no tiene que estar dentro de la boca. Tiene que apuntar a la boca y una vez que entra el aerosol en la boca, cerrar la boca y meter aire por la nariz para que la garganta sea como una aerocámara. La aerocámara en ocasiones la utilizamos más para pacientes niños que no colaboran más que para adultos, ¿no? Ahora, en general, el AGINA recomienda por escalones, ¿no? Escalón 1 hasta el escalón 6. Y aquí, ¿qué es lo que vamos viendo? Lo que hemos aprendido. Acuérdense. SA es Short Action. ¿Cómo sabemos qué vamos a dar? ¿Cómo responde? Pero por favor, recuerden, ¿cómo responde tu crisis o cómo responde el mantenimiento para evitar las crisis? Eso es lo que tenemos que tener precaución. Entonces, generalmente podemos ir disminuyendo, aumentando, dependiendo de la respuesta al paciente, y en general combinamos. Cuando no responde con uno solo, me voy combinando los antagonistas. Por ejemplo, un salbutamol con un bromuro de ipatropio. No me está respondiendo con ese esquema, ok, me quedo con uno de los dos. O el salbutamol o el bromuro de ipatropio lo combino con el corticoide. Si me responde, de ahí pruebo si solo me responde el corticoide y no el broncodilatador. Entonces, vas jugando en esas etapas hasta ir. Pero lo más importante es saber reconocer, jóvenes, saber reconocer cuándo es un cuadro leve o cuándo es un cuadro severo. Porque si vamos a ir a un caso simple, muchas veces ni va al hospital. Simplemente le enseñamos que utilice 2 PAP o nebulización al 0,5%. Este paciente que hace un poco de disnea, menos 1 o 2 veces por semana, ese es leve, ¿no? Ese no me preocupa. A veces tenés persistente, más de 2 veces por semana, pero sigue siendo leve, no está comprometiendo demasiado, entonces lo hago con tratamiento diario o trato de buscar alternativas porque aquí controlo la crisis, pero no estoy controlando la intercrisis. Entonces, pero cuando lleguen al diagnóstico de un cuadro severo, por favor, ese paciente tiene que ir a un hospital que cuente con una terapia intensiva y vamos a combinar. Y si no estamos controlando, entonces vamos a tener que cambiar de escalón para poder pasar a vía parenteral, ¿sí? Alternativamente, podemos combinar en el escalón 2 los corticoides con los receptores leucotrienos o los antileucotrienos, como decíamos el montelukast o safilukast. Si no controlamos con las dosis moderadas de la nebulización o del aerosol con corticoides, por ejemplo, 600 microgramos, entonces vamos combinando. Entonces, vamos viendo por escalones, queridos amigos, para tratar de ver cuál es la mejor respuesta. Y siempre recuerden que los de acción prolongada más los vamos a utilizar para tratar de disminuir los estados de intercrisis. Caso severo, escalón 5. Pero por favor, estos pacientes, para evitar que cada vez hagan crisis severa, inclusive se está intentando utilizar monoclonales. Por ejemplo, los omalizumab. Son medicamentos que habría que ver la respuesta, pero son caritos. De ahí que hay que estar atentos a si funciona o no funciona para no estar administrando solo por administrar. Estos pacientes severos, a pesar de las combinaciones que pudiéramos estar haciendo con los broncodilatadores de los distintos grupos, más corticoides parenterales, hay que considerar la posibilidad de intubación, posibilidad de ventilación mecánica asistida. Eso que implica terapia intensiva. Otra de las pruebas que se intentan son, por ejemplo, las interleucinas, M-polizumab o el riluzumab, que son anticuerpos monoclonales, pero no quiero decirle cuánto cuesta el precio para no asustarlos.
El escalón 6 generalmente son esos pacientes que a pesar del tratamiento siguen con el problema, siguen volviendo a la emergencia a hospitalizarse. Aquí tenemos que combinar ya sea dosis alta de glucocorticoides inhalados con broncodilatadores o ya sea de acción corta o prolongada o de liberación sostenida. Como alternativa las menciono, pero no hay mucha evidencia que funcione el ketotifeno un 10 miligramos por día. Hay protocolos que utilizan en los casos refractarios antagonistas H1, lo que aprendimos para la acidez, el problema de la gastritis, la tralominicina o inclusive antineoplásicos como el metotrexate o inmunoglobulina. La menciono la furosemida porque hay algunos artículos que muestran alguna respuesta, pero no tienen una evidencia que sea para recomendable. Pero como cultura general, a veces nos hemos desesperado de hacer algo y por ahí nos achuntan en todo lo que no hemos podido funcionar, pues hacemos nebulizaciones como furosemida. A propósito, para el que quiera ganarse un punto extra hasta el siguiente viernes, ¿cuál es el mecanismo de acción de la furosemida en el paciente asmático? ¿Por qué funciona? No en el paciente cardíaco ni en el paciente renal, ¿sí? Y como novedades les decía el tratamiento biológico. Estos monoclonales están abriendo una puerta de esperanza. Cada vez hay mejores productos. Algunos, por ejemplo, el dopilumab no está en nuestro medio, favorece el bloqueo de la interleucina grupo 4 y la interleucina 13. Y se ha visto que en los del fenotipo 2, en los casos graves, se puede intentar también con algunos de ellos por los mecanismos inflamatorios. El omacilosap es uno de los que está entrándose en boga en los protocolos, pero fíjense, $12,000 por año es el costo del medicamento, de ahí que hay que tener en cuenta de medir la inmunoglobulina E primero, porque si las inmunoglobulinas E son demasiado altas, no tiene sentido darlos porque el paciente no va a mejorar. Habitualmente se utiliza por vía subcutánea, ya vienen preparados de 150 o de 75 miligramos, y es como administrar la insulina, por ejemplo. Y la dosis se calcula entonces midiendo la inmunoglobulina E basal antes de iniciar el tratamiento y se hace un control a los 30 minutos y se vuelve a controlar para ver cómo está respondiendo. Como les decía al iniciar el tema, si buscamos las investigaciones, todavía tenemos papers, publicaciones permanentes, porque todavía no hay una respuesta específica de una receta que responda para todos los pacientes iguales. Por ejemplo, en los fármacos de investigación revisaba el AGNC, que todavía no tiene su nombre comercial, que inhibe la linfopoietina estromaltínica. Tal es el tezepelumab, fase 3 de desarrollo clínico, está dando una esperanza pronta. En la fase 3 todavía tenemos que pasar la siguiente fase, y aquí uno se pregunta realmente cuándo encontramos la respuesta apropiada al medicamento. Estamos viendo. Mientras tanto, el tezepelumab, fase 3, y les comentaba hace un momento sobre la termoplastia endobronquial. Es decir, es un método que está tratando de ingresarse a través del fibrobronquioscopio, se activa un electrodo que incrementa la temperatura en ciertos lugares, tratando de bloquear la respuesta del epitelio a estos cambios que hay. ¿Qué hacemos en una urgencia? Inhaladores, recuerden. Vía inhalatoria es la elección. Aerosol, 1 o 2 puffs, repito, a los 15 minutos. Y nebulizaciones, repito, a los 15 minutos, 30 minutos y a la hora. Si el paciente no mejora, vamos al hospital y allá usamos, como decíamos, por vía parenteral el corticoide y combinamos esquemas. Hay estudios que hablan un poco del sulfato de magnesio, pero
controversial, pero sí debemos conocerlo. Se utiliza 20-50 miligramos. No es como utilizar para la preeclampsia, por favor. Y otra de las alternativas que hay en otros países, no lo tenemos nosotros, es la combinación de oxígeno con helio. Ustedes saben que el helio es más liviano, entonces hay proporciones de 80-20, 70-30 o 60-40 y hay respuesta, pero se sigue investigando, por eso no está como protocolo de rutina. Y en las crisis severas, esas las que nos asustan nosotros que hacemos guardia, les decía, a veces tenemos que relajar al paciente como para una anestesia, con todos los riesgos de que pueda haber hipertensión, coronariopatía, arritmias, etc. Además de la presión intracraniana, pero no nos queda otro. El paciente está cianótico, el paciente, si no hacemos nada, se nos va a morir ahí en nuestro frente. Y les aseguro que a veces lo tenemos con alotano, como cuando vamos a operar que no sienta nada el paciente, y ese paciente no responde. Hemos tenido casos severos, y por eso es que la recomendación siempre es que estar alerta, ¿no? No pensar que yo lo soluciono, es facilín, le hago nebulizaciones, no. Reconocer el cuadro, reconocer los antecedentes, porque puede ser que sea muy severo y hasta que llegue al hospital no va a tener tiempo. Las aerocámaras, les decía, es más a aquellos pacientes que no te colaboran porque están inconscientes o no saben hacerlo por el distrés respiratorio, no pueden a respirar como uno quisiera. Entonces hacemos una especie de nebulización, el aerosol por un lado, el otro en la boca, y ahí estamos. Entonces, en resumen, queridos amigos, acuérdense, son pasos que tenemos que dar del 1 hasta el 6. Paso 1, que es simplemente a demanda. SABA, que es SABA, Short Action, broncodilatador. Entonces, si nosotros seguimos esas líneas, va a ser más fácil poder entender la respuesta de nuestros pacientes y más que todo darle la seguridad. El objetivo principal es que este paciente llegue a hacer su vida normal. Este paciente pueda hacer todas sus actividades sin temor. Ese paciente que se le activa con el ejercicio, por ejemplo, que no tenga miedo. Y como complicación del paciente asmático, las más frecuentes son las infecciones con el tiempo, porque hay una alteración en las características del tejido celular de su epitelio, entonces hay infecciones a repetición. Después entramos con las complicaciones por los mocos, como dijimos, las atelectasias, que pueden llevar a sobreinfecciones como la neumonía, y con el tiempo pueden hacerse bullosos, romperse y provocar enfisema subcutáneo, que es la alerta que te está diciendo que estás con neumotórax, o bien hacer la mala suerte de hipertensión pulmonar, en la cual te va a llevar a un corte pulmonar crónico. Por lo tanto, para completar la clase, no olvidarse, chau tabaco, luchemos contra el tabaco porque está con seguridad comprobado su relación. Entonces, siempre, si ustedes se hacen de manera mental este esquema, va a ser más fácil entender. Reduzco la crisis y trato de incrementar los tiempos de vida del paciente. Entonces, está exacerbado cada vez en su crisis, mal controlado, parcialmente o bien controlado. En el paciente bien controlado, la meta es cuál es la dosis del medicamento, cuál es el medicamento, reconocer si voy a entrar solo o lo voy a utilizar combinado. El 2018 empezó esta novedad, que no ha cambiado mucho, y como les dije al comienzo, pues, ¿no? Lamentablemente todavía no tenemos una definición de hacer un tratamiento que sea definitivo para los pacientes. En el congreso que hubo en 2019 sobre alergia de la Asociación Americana, aún se siguen planteándose nuevas perspectivas, como hacer nuevos esquemas, y el tema está en que estos pacientes por dos lados es complicado. Por un lado, sobre su propia vida, de no poder hacer su vida normal, natural, y por el otro lado, de un estado. Tienes una persona que no produce y que te está generando gastos hospitalarios y cada vez son más. Es una preocupación de salud pública.
Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor al chat o por el micrófono y registren su nombre antes de cerrar la grabación. ¿Hay preguntas? Micrófonos silenciosos. Ok, para los que llegaron tarde, por favor, no se olviden de registrar en el chat. Voy a cerrar en este momento la grabación, entonces los que no se pongan en el chat, obviamente no va a aparecer en la lista. Ok, ya anotaron todos. La última, Carla Patricia, perfecto. Entonces, ¿preguntas? Para los que llegaron tarde, la siguiente semana es nuestra última semana de clases, nos toca hacer la rotación. Habíamos considerado tomar una prueba, pero con lo que me menciona el coordinador de las fechas, me menciona que los exámenes los vamos a tomar presencial en el mes de enero, entonces ya no tomamos examen en esta rotación. Esperamos para hacerlo en conjunto. Muy bien, siguiente tema, vamos a hablar de bronquitis crónica y EPOC, ¿sí? Para los que quieran repasar un poco antes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, disculpa. Sí. ¿Nos puede habilitar nuevamente para presentar las tareas que no hemos podido subirla a Classroom? Pero es que tenía una fecha límite, ¿no? Parece que pasa la fecha y no se puede habilitar. Ok, les voy a ampliar una semanita más. Doctor, lo que pasa es que no podíamos subirla. Ya, voy a ver y lo voy a habilitar esta semana más entonces, con la intención de que tenga más puntos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Una preguntita, disculpe. Sí, dígame. Con respecto al examen, ¿sí o sí está decidido de darlo en enero o podemos tener opción de nosotros ir dando el examen con usted? Sí, eso es lo que yo pensaba, pero el tema está en que si, como teóricamente hoy era la última clase, recién me enteré esta semana en el aviso del coordinador, se me había pasado la fecha de que ya no tenemos el mismo cronograma de antes. Yo asumía que teníamos las 12 semanas, pero habían sido rotaciones de 7, entonces si me pongo a tomar un examen voy a perder una clase. Entonces hoy con el tiempo acortado tengo que hacer lo que normalmente en 12 semanas lo tengo que hacer en 7 semanas. Entonces mejor que demos el examen en enero, así tenemos, igual vamos a tomar los exámenes, no se preocupe. La fecha la coordinamos entre nosotros. No les voy a tomar el examen en el día que tengan examen con otra materia, no. Vamos a ver la manera en no perjudicarlos y tratar de acoplarnos a los tiempos. Así que no se preocupe por el examen, señorita.